Bienvenido a esta tierra que lo quiere, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido. Muchas gracias. Quiero decirle que los daños del sismo del 19 de septiembre de hace 3 años fueron terribles. Y por tanto, la inversión pública para su reparación es enorme. El reto de su gobierno de mantener la rehabilitación de todos los daños como un propósito que no terminará hasta que termine, es la esperanza con la que estamos nosotros en esta mañana y todos los días. 621 monumentos históricos dañados en el estado de Puebla. La entidad más rica en número de monumentos históricos. Un sismo oscilatorio, diría yo que menos intenso de los trepidatorios que hemos vivido los poblanos desde niños, muchos, presidente, muchos. Tenemos memoria de muchos. Fue el de consecuencias más devastadoras en materia de destrucción de inmuebles. El compromiso del gobierno del Estado, del gobierno federal, como lo ha mantenido, es la reestructuración de los daños hasta concluir cada uno de ellos. Por eso estamos acá y le agradezco esa voluntad y le agradezco esa decisión para Puebla. Y hoy, de manera muy breve, presidente, decirle que nosotros en Puebla mantenemos la sobriedad como gobierno que usted nos ha enseñado. Somos un gobierno austero, un gobierno honrado, un gobierno que está cumpliendo con los propósitos a los que nos comprometimos en la Cuarta Transformación, y que no vamos a claudicar, ni vamos a desviar el camino. Los críticos de los gobiernos de la Cuarta Transformación no estuvieron con nosotros en las elecciones del 2018. Se pueden agrupar, dividir, reagrupar, difuminar, seccionar, pero el respaldo popular de su gobierno en la sociedad es un respaldo histórico enorme, del cual se duelen todos aquellos que quisieran ver fracasada la transformación. En Puebla estamos muy seguros de que estamos avanzando bien. Estamos convencidos que el combate a la pobreza, el combate a la corrupción, el combate a la inseguridad, el desarrollo económico, que vamos a salir adelante de esta crisis que nos provocó esta pandemia mundial del coronavirus. Ya estamos en la ruta correcta para haber vencido la crisis de salud. No se colapsó el sistema de salud de México. No se colapsó. Nos coordinamos, Federación y estados, y estamos todos en la ruta de resolver los temas de salud.
Lo importante fue la vida y la salud de los mexicanos. Ninguno de los nacionales o de quien estuvo en territorio nacional, ningún poblano que llegó a un hospital dejó de recibir atención médica. Hoy tenemos ya casi los hospitales a 1/3 de su capacidad ocupada en el tema de coronavirus. Y estamos provocando la reactivación económica. En julio, datos dados ayer, fuimos el estado que más creció en temas de inversión manufacturera. Somos un estado fuerte, manufacturero, inversión, por acá pasa todo, acá llega todo. Y estamos creando condiciones de relación social que permita tener convivencias adecuadas. Los estridentes son otros, los intolerantes son otros. Nosotros escucharemos, nosotros dialogaremos y nosotros debatiremos. En Puebla, los políticos que emergen de la Cuarta Transformación lo acompañarán en este debate contra los conservadores. Gracias por su presencia, señor presidente. Les agradezco a todos. Pueden tomar asiento, por favor. A continuación se proyectarán los avances del programa Reconstruyendo Esperanza. A través del Programa Nacional de Reconstrucción se realizaron acciones en viviendas, hospitales, centros de salud y educativos, así como en edificios históricos y culturales que sufrieron daños tras los sismos de 2017 y 2018. En un trabajo coordinado entre varias dependencias, se han reconstruido más de 34,000 viviendas, más de 3,500 escuelas, 91 hospitales y centros de salud, y se restauraron cerca de 600 templos e inmuebles considerados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Soy el arquitecto Mario Alberto Orozco Pascual, encargado de la obra del Palacio Municipal. Se elaboraron 6 arcos aquí de la parte que se colapsó y los apuntalamientos generales que tenemos tanto en planta baja como en planta alta, pues gracias al gobierno federal y local y a la comunidad hemos estado saliendo adelante. Soy la maestra Aide Servín Ronquillo, directora del Centro de Educación Inicial Indígena del Ejido Emiliano Zapata de la heroica ciudad de Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca. Estamos muy contentos. Gracias al Programa Nacional de Reconstrucción logramos que den ustedes la escuela con todos los servicios necesarios para esta comunidad. Me llamo Esteban Manuel Aranda Barajas. La infraestructura que tenemos nosotros en el centro de salud, pues ha habido un beneficio bastante grande en la población, puesto que normalmente nosotros los enviábamos al Hospital General de Jojutla y ahorita estamos captando mucha población y ya la podemos atender aquí en nuestra área de observación. Estamos muy contentos aquí, ¿no? Realmente es una unidad agradable, nos sentimos muy afortunados de estar aquí. Mi nombre es Virginia Marín Solís. Mi nombre es Ausencio Rojas Grande. Somos de la comunidad de San Juan Tejaluca, perteneciente al municipio de Aclisco. Para nosotros, en todo este año, 2 años que llevamos de vida, es la primera vez que tenemos un apoyo. Para mí es algo que ni siquiera lo creo. Lo estoy viviendo, estoy adentro de mi casa y no lo creo. No creo que se haya hecho realidad, pero estamos contentos. Estamos reconstruyendo esperanza. Estamos reconstruyendo esperanza. Estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. A
A continuación, hace uso de la palabra el Comisionado Nacional para la Reconstrucción y Subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario de la SEDATU, arquitecto David Ricardo Cervantes Peredo. Pues buenos días, presidente, buenos días a nuestro gobernador de Puebla, secretario de SEDATU, nuestra presidenta municipal, nuestra nueva coordinadora nacional de protección civil, nuestro director del INADIEGO. Buenos días a todas y todos. Pues estamos hoy aquí, como lo hicimos hace un año por estas fechas, para rendir cuentas, como corresponde hacerlo, sobre los avances del Programa Nacional de Reconstrucción. Hace 2 años, en el estado de Oaxaca, el presidente de la República, entonces presidente electo, dio a conocer en las ciudades de Ixtepec y Juchitán la forma en que el nuevo gobierno asumiría la responsabilidad de atender a las personas y comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. Ahí se dieron a conocer los lineamientos básicos de lo que hoy es el Programa Nacional de Reconstrucción. Frente al gran rezago y la inadecuada atención que se había dado a quienes sufrieron daños en sus viviendas, en escuelas, centros de salud, iglesias y otros inmuebles de servicios públicos en sus localidades, se vio la necesidad de asumir esta como una responsabilidad de Estado, con un verdadero programa conducido por el gobierno federal en coordinación con los otros 2 niveles de gobierno y con la participación directa de las personas y comunidades afectadas. Es así que una vez que entró en funciones el nuevo gobierno, el presidente tomó la decisión de considerar el Programa Nacional de Reconstrucción como uno de sus programas prioritarios, con el propósito de atender los grandes rezagos en la atención de las personas y comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, asignándole una importante cantidad de recursos en el presupuesto de egresos de la Federación. En los primeros meses de 2019 se emitieron los lineamientos generales del programa y en ellos se establecieron los criterios de prioridad para dar atención preferentemente a las familias y comunidades más afectadas, tomando en cuenta además las localidades con mayor grado de marginación, con mayor población indígena y con mayor índice de violencia. De este modo, hemos venido trabajando con estricto apego a dichos lineamientos. Se ha asumido plenamente la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas y las comunidades. Se han seguido los criterios y las normas técnicas para garantizar una reconstrucción segura. Y en todos los casos, se ha respetado la forma de vida en cada comunidad, sus técnicas tradicionales de construcción, así como las características de su arquitectura que forman parte de su cultura e identidad. Para ello, se ha contado como parte de la ayuda del gobierno con la asistencia técnica de profesionales de la construcción en todas las acciones de reconstrucción de vivienda y con la supervisión de los proyectos y las obras en todos los sectores. A lo anterior, hay que agregar que con la colaboración de gobiernos estatales y municipales se han revisado las normas técnicas para la construcción y en algunos casos se han elaborado ya nuevos lineamientos. Por otra parte, el gobierno federal ha realizado diversos estudios en las zonas en las que se presentaron las mayores afectaciones y con ello se ha podido dar certidumbre a familias cuando estaban en duda la necesidad de la reubicación de sus viviendas. También se cuenta hoy con la identificación de medidas específicas de prevención y mitigación de riesgos para evitar nuevos desastres. El programa, además, ha contribuido al fortalecimiento de las economías locales mediante la contratación de mano de obra, de profesionistas y de empresas de las entidades y municipios en los que se lleva a cabo la reconstrucción, poniendo atención particular en la contratación y capacitación de quienes han aprendido de generación en generación las técnicas de restauración de los edificios que forman parte del patrimonio histórico y cultural del país y de las comunidades. Asimismo, como en la mayoría de los
programas del gobierno federal, el programa contempla en todos los casos en los que esto sea posible, entregar los apoyos de manera directa a las personas beneficiarias, sin intermediarios. Esto se ha hecho ya en todas las acciones de reconstrucción de vivienda. Se está aplicando en un número importante de escuelas, principalmente en el estado de Oaxaca, y se está iniciando en la restauración de los bienes culturales. Se ha cumplido con las obligaciones de transparencia que marca la ley y se cuenta también hoy con un portal abierto en Internet, el portal Reconstruyendo Esperanza, donde la gente puede consultar toda la información relativa al desarrollo del programa. Después de estos casi 2 años de trabajo, podemos decir que uno de los principales cambios en la forma en la que se venía haciendo no solo esta, sino todas las reconstrucciones por desastres de sismos y otros fenómenos naturales, ha sido el colocar a las personas y comunidades en el centro de la acción del gobierno. Nuestro paciente, si hiciéramos una analogía con la atención a la salud, no son las casas y los edificios, sino la gente. No se trata solo de hacer obras, sino de ayudar a quienes requieren de la protección del Estado a recuperar y en mejores condiciones aquello que tenían y que de pronto perdieron total o parcialmente por la ocurrencia del desastre. En cuanto a los avances generales del programa, tenemos que en el periodo 2019-2020 se han destinado recursos del presupuesto de egresos de la Federación por alrededor de 10,000 millones de pesos. A este monto se suman los recursos que ya se tenían asignados de otras fuentes, como los recursos del Fonden, de las aseguradoras, del Fondo de Aportaciones Múltiples y recursos propios, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social. Adicionalmente, se ha contado con aportaciones importantes de diversas fundaciones. La suma de los recursos de todas estas fuentes supera los 35,000 millones de pesos, siendo la aportación más importante la del presupuesto de egresos de la Federación. Estos se han aplicado a las obras de reconstrucción y restauración en las 11 entidades en las que hubo afectaciones, concentrándose cerca del 75% en los 4 estados más afectados: Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla. La distribución de estos recursos por sector y número de acciones ha sido la siguiente: para vivienda, 6,733 millones de pesos para 46,803 acciones; salud, 4,558 millones de pesos para 182 acciones; educación, 10,483 millones de pesos para 6,351 acciones; cultura, 13,832 millones de pesos para 2,328 acciones. En suma, 35,607 millones de pesos para 55,664 acciones. Es importante señalar que además los gobiernos de los estados de Puebla, de Chiapas y de la Ciudad de México han destinado recursos propios al programa, lo que ha permitido, particularmente en la Ciudad de México, ampliar la ayuda a más familias para la reconstrucción de su vivienda, así como en la reconstrucción de escuelas y otros inmuebles. Al día de hoy, podemos informar que de las más de 55,000 acciones que cuentan con recursos, se han concluido el 70%. Se encuentran en proceso 11% y están por iniciar el 19%. Entonces, ¿cuánto falta para terminar la reconstrucción? Podría ser la pregunta obligada. Al respecto, podemos decir que, de acuerdo con los criterios de prioridad del programa, se ha puesto atención especial en los casos en los que las familias perdieron total o parcialmente sus viviendas y en los casos en los que las comunidades tuvieron afectaciones más graves en sus escuelas. De tal manera que al finalizar este año, no habrá alumnos sin aulas, ni familias viviendo fuera de sus hogares. Así, lo que faltará por atender el próximo año son los casos en los que los daños fueron menores.
Con los bienes culturales y el equipamiento de salud, la situación es un poco a la inversa, debido a que los templos y otros inmuebles que forman patrimonio cultural, así como los grandes hospitales que sufrieron mayores daños, requieren periodos más largos para su restauración o reconstrucción. En estos casos, los inmuebles que sufrieron menores daños ya han sido reconstruidos o restaurados. El próximo año, el Programa Nacional de Reconstrucción contará nuevamente con recursos del presupuesto de egresos de la Federación y seguramente podremos dar por concluida la reconstrucción en los estados en los que hubo menos afectaciones y en otros podremos dar por concluida la reconstrucción en alguno o algunos de los sectores en los que existe un mayor avance. Pero vale la pena reafirmar lo planteado ya en varias ocasiones por el presidente de México. Esto es, que el Programa Nacional de Reconstrucción no se acaba hasta que se acaba. Es decir, que dejará de contar con recursos hasta que hayamos atendido a todas las personas y todas las comunidades afectadas. Por otra parte, es necesario destacar que hemos logrado a través de la Comisión Nacional para la Reconstrucción una adecuada y eficaz coordinación entre las áreas del gobierno federal responsables del programa y así también con los gobiernos estatales y municipales. Se han firmado convenios de colaboración con todos los gobiernos de las entidades en las que se está llevando a cabo el programa. Agradecemos y reconocemos su colaboración, pues con ella se ha facilitado la realización de obras y en algunos casos los gobiernos municipales han ayudado además a evitar el abuso en la elevación de costos de los materiales. También debemos agradecer a las fundaciones grandes y pequeñas y a las organizaciones de la sociedad civil que desde la etapa de la emergencia han apoyado a familias y comunidades afectadas y en esta etapa han contribuido en la reconstrucción de escuelas, viviendas, hospitales, así como en la restauración de bienes culturales. Asimismo, tenemos que hacer un reconocimiento a todos los profesionales y trabajadores de la construcción, a pequeñas y medianas empresas constructoras y distribuidoras de materiales, entre otras, que han asumido un compromiso con la gente y con las transformaciones de nuestro país, pues en el campo de la construcción es urgente romper las inercias del pasado, acabar con la corrupción y rescatar valores para volver a creer que la mejor forma de hacer uso del conocimiento, de la preparación técnica, es sirviendo al país y a los demás, esperando a cambio solo una remuneración justa y la satisfacción de haber actuado con honradez. A lo largo de este periodo se han tenido que superar todo tipo de dificultades, pues como se ha dicho, el gobierno no funcionaba, no estaba hecho realmente para beneficiar al país y a la gente. Por supuesto que también hemos tenido que corregir nuestras propias fallas sobre la marcha y en ocasiones hacer esfuerzos adicionales para que el elefante camine. Sin embargo, a pesar de todo, hoy podemos decir que ya nos acercamos al final de este largo proceso. Pero más allá de lo que hemos avanzado en la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales y templos, se ha logrado también un cambio que consideramos muy importante. La incredulidad, el malestar y sobre todo la desesperanza que encontramos en las comunidades durante los primeros meses de trabajo han ido desapareciendo. Ahora se vive un estado de ánimo distinto. Se ha logrado generar confianza y tranquilidad y con ello se está contribuyendo a crear ese ambiente de paz que todos queremos. Por eso, en este programa decimos que además de que estamos reconstruyendo casas, escuelas, templos y hospitales, estamos reconstruyendo esperanza para la transformación del país. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Puebla, me da mucho gusto estar de nuevo en este estado progresista,
de gente buena, de gente trabajadora. El motivo de esta visita, como se ha expresado, es el de evaluar el Programa Nacional de Reconstrucción, el programa que se retomó cuando llegamos al gobierno para la reparación de los daños ocasionados por los sismos. Es muy satisfactorio el poder decir que se ha avanzado, que vamos bien en la ejecución de este programa de reconstrucción. Me da gusto que estemos haciendo esta evaluación en Puebla, en el día de hoy, 19 de septiembre, que es el día en que por una casualidad lamentable se padecieron de dos sismos, el 19 de septiembre de 1985 y el sismo del 19 de septiembre de 2017, y luego otro sismo en 2018. Que estemos aquí en Puebla, que fue una entidad afectada por los sismos, y que estemos de pie y informando sobre resultados que tienen que ver con este programa. En Puebla, como en todo el país, estamos enfrentando además dos crisis: la crisis sanitaria por el COVID-19 y la crisis económica que se originó por esa pandemia. Y vamos saliendo también. No es fantasía. Vamos avanzando. En el caso de la pandemia, ya es evidente de que hay una disminución en cuanto a contagios, y lo más importante, ya son menos los que pierden la vida, esto que lamentamos tanto. En el caso particular de Puebla, se ha llevado a cabo un manejo muy responsable para enfrentar la pandemia. Este es uno de los estados que ha sufrido menos por la pandemia, porque se actuó bien desde el principio y se trabajó de manera coordinada con los especialistas, con los científicos que nos ayudan en la estrategia nacional. Desde luego que se padeció de muchos contagios
y de pérdidas de vidas. Y no solo aquí, en Puebla, sino también muchos paisanos nuestros de Puebla fallecieron en Estados Unidos. Pero se ha ido avanzando y ahora Puebla, de acuerdo al último reporte, ya tiene menos casos de infección y, repito, menos fallecimientos. Va saliendo adelante Puebla. Y lo mismo en lo que tiene que ver con la crisis económica, como aquí lo mencionó el gobernador Miguel Barbosa, se está reactivando la economía. Por la pandemia se tuvo que cerrar la actividad económica prácticamente en todo el estado, en el país, y se fue abriendo poco a poco la actividad productiva. Creo que se actuó también con mucha responsabilidad, con eficacia, se supo equilibrar la protección de la gente por la pandemia con la necesidad de abrir la actividad económica para no perder tantos empleos y que no se padeciera de mortandad de negocios, sobre todo de pequeños negocios. La estrategia en general, lo he venido repitiendo, ha funcionado. En otros países optaron por contratar deuda y se endeudaron mucho y aplicaron la misma estrategia de siempre de orientar recursos a las grandes corporaciones económicas. En algunos países llegaban y siguen llegando los cheques a las empresas para que mantuvieran a sus trabajadores y de esta forma se fortaleciera la economía. Nosotros decidimos apoyar de abajo hacia arriba y de manera directa, que le llegara el apoyo a la gente, porque muchas veces cuando los recursos se orientan a la cúpula, no bajan, porque la riqueza no es contagiosa, no es permeable, y se entregan los apoyos y no le llega al trabajador o no le llega a quien lo necesita. Nosotros por eso decidimos aplicar una estrategia nueva, sin endeudarnos. Decidimos utilizar todos nuestros ahorros para apoyar a la gente más necesitada. Nos aplicamos entregando créditos a pequeñas empresas para que no quebraran,
En el caso de Puebla, tengo aquí el reporte, solo en créditos se entregaron alrededor de 1,200 millones de pesos en estos meses a más de 40,000 pequeñas empresas familiares. Créditos a la palabra, sin altos intereses. Se van a pagar estos créditos a una tasa de interés igual a la tasa que fija el Banco de México. Cuando se empezaron a entregar estos créditos, la tasa estaba a 5.5% anual. Ahora bajó a 4.5%. Y el plazo para pagar estos créditos es de 3 años. Se da un plazo, una garantía, un periodo de gracia de 3 meses, y al 4.º mes empiezan a abonar alrededor de 800 pesos mensuales. Repito, a pagar en 3 años. En Puebla, más de 40,000 pequeñas empresas familiares. Cada crédito, 25,000 pesos. Esto más adelantar el apoyo a los adultos mayores, que ya les entregamos su pensión hasta octubre. Ya nada más nos va a quedar el bimestre noviembre, diciembre. ¿Cuántos adultos mayores en Puebla han recibido esta pensión? 405,000 adultos mayores. Esto ayudó mucho porque se les adelantó, repito, esta pensión, y pudieron los adultos mayores quedarse en casa para que los familiares, como lo han hecho, cuiden a los ancianos respetables, que es población vulnerable ante la pandemia. Esto nos ha ayudado bastante. Y se adelantó también el apoyo a niñas, niños con discapacidad hasta octubre. Ya reciben este apoyo en Puebla 53,333 niños y niñas con discapacidad. Estos programas, más las becas a jóvenes, en el caso de Puebla, solo becas para universitarios, son 28,000 becas. Para ser exactos, 28,313 estudiantes de nivel universitario tienen una beca mensual de 2,400 pesos. Y aquí en Puebla también se tiene el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 16,276 jóvenes se están formando, se están capacitando y reciben un salario mínimo. En Puebla, todos los que estudian en el nivel medio superior
en bachilleres, las preparatorias, que son 239,000 estudiantes tienen su beca, y así muchas otras acciones. Pues todo esto que va dirigido a los más necesitados, todo esto que se aplica de abajo hacia arriba, de manera directa, sin intermediarios, se complementa con lo que están enviando nuestros paisanos a sus familiares, los migrantes, que son como héroes vivientes, a los que les vamos a agradecer siempre, porque ahora que más se les necesitaba, más apoyo están enviando a sus familiares en México. Aquí en el caso particular de Puebla están llegando muchas remesas a nivel nacional. He dicho que este año va a haber récord de entrada de recursos procedentes de nuestros paisanos, lo que envían a sus familiares. Vamos a recibir alrededor de 40,000 millones de dólares, y esto llega abajo también a 10 millones de familias. Por eso no hemos padecido de crisis de consumo. La gente tiene lo necesario para adquirir sus alimentos, los productos básicos. Estoy revisando constantemente cómo están las ventas en las pequeñas tiendas, en los changarros, en las tiendas de abarrotes, también en los supermercados, en Soriana, en Chedraui, y afortunadamente no se caen las ventas. Esto ayuda mucho y se complementa también con lo que mencionaba aquí Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, con la recuperación económica que ya está permitiendo que se recuperen los empleos. Llegamos a perder por esta pandemia solo en la economía formal, lo que se mide en cuanto a los trabajadores inscritos en el Seguro Social, se llegaron a perder 1 millón de empleos. Antes de la pandemia teníamos inscritos en el Seguro Social 20,500,000 trabajadores. A finales de julio solo se tenían 19,500,000 trabajadores, 1 millón de empleos. Pero ya el mes pasado se recuperaron 92,000, y tengo el reporte de ayer. Ya llevamos en septiembre recuperados 50,000. Y ahí vamos recuperando empleos. Vamos saliendo. Les comentaba de que estamos avanzando, enfrentando estas dos crisis. Ya estamos viendo la luz que indica que vamos a salir del túnel en que nos encontrábamos. Aquí tengo la gráfica reciente de Puebla acerca de los casos estimados
y fallecimientos, y si se advierte después de este ascenso, empezó a descender ya la pandemia en Puebla. Y también es muy importante el decir que hay disponibilidad de camas, que no nos rebasó la pandemia, y todos los poblanos, como también sucedió en el país, fueron atendidos. Por eso hablo de que fue buena la estrategia. Desde luego, todavía no termina y no debemos confiarnos y debemos de seguirnos cuidando. Y lo que nos recomiendan de la sana distancia, pues hay que seguirlo cumpliendo. No confiarnos, porque ahí está todavía el virus, ahí está todavía la pandemia causando daños. Todos sabemos de amigos, de familiares, de conocidos que han enfrentado esta terrible enfermedad. Entonces debemos de seguir cuidándonos, pensando de que vamos a salir adelante. Comentaba yo hace un momento en Tlaxcala que estamos inscritos en todos los procesos de investigación para la vacuna que se necesita y enfrentar el COVID-19, y vamos a ser de los primeros en tener acceso a esa vacuna una vez que se termine la fase experimental, y tenemos el presupuesto suficiente, porque la vacuna va a ser de aplicación universal para todos y va a ser gratuita. Todo esto lo hemos podido lograr porque tenemos finanzas públicas sanas. No se ha endeudado al país, no ha habido gasolinazos, no han aumentado los impuestos. ¿Dónde está la clave? En que hemos ahorrado porque no hay corrupción y porque no hay lujos en el gobierno. Y por eso tenemos nuestras reservas y podemos decir que contamos de entrada, tenemos disponibles 20,000 millones de pesos para la vacuna. Y si se requiere más, vamos a tener el presupuesto necesario para que se apliquen las dosis que se recomienden a todos los habitantes de nuestro país. Ya los especialistas, los médicos nos van a decir a quién es primero, si se tiene que aplicar, como se ha dicho, al personal médico que está atendiendo a quienes padecen del COVID, luego a quienes tienen enfermedades crónicas como hipertensión, como diabetes, otras enfermedades, a los adultos mayores, en fin, pero eso ya se va a decidir en su momento. Lo importante es que se sepa que se va a garantizar el derecho a la salud y, en este caso, que la vacunación va a ser universal a todos. Es decir, no se le va a negar a nadie
la posibilidad de que se proteja, de que pueda prevenir el que sea afectado por la pandemia. Me da mucho gusto, repito, estar aquí en Puebla. Celebro que esté muy bien de salud el gobernador Miguel Barbosa. Hace unos días me informaron de que estaba mal, me preocupé, luego tuve un reporte de que gozaba de cabal salud el gobernador, y ahora lo veo muy bien, de salud, de ánimo, de semblante, pero sobre todo muy lúcido, y me da muchísimo gusto que esté muy bien el gobernador de Puebla, que está trabajando en beneficio de todos los poblanos y que está trabajando de manera coordinada con nosotros. Estamos trabajando juntos. Lo mismo puedo decir de la presidenta municipal de Puebla, que también nos está apoyando. No puedo terminar sin agradecer de manera muy especial al equipo que está llevando a cabo todo este programa de reconstrucción, de manera especial al arquitecto David Cervantes, que nos presenta el informe el día de hoy. Conozco a David desde hace muchos años, desde que se inició esta lucha por la democracia, pero luego trabajamos juntos cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, y él se hizo cargo del programa de vivienda, que hasta ahora ha sido el programa más amplio y de más beneficios en la historia de la Ciudad de México, y él fue el coordinador. Nos importaba tanto darle continuidad al programa de reconstrucción que decidimos nombrarlo a él, a David, como responsable, y son muy buenos los resultados. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todo el equipo. Me ayudan mucho, me quitan carga, porque trabajar así en equipo con gente responsable, honesta, con gente consciente, es realmente algo fundamental, el tener buenos servidores públicos que nos ayuden. Yo creo que en esto consiste en mucho el buen gobierno, el que se tenga buenos servidores públicos, gente que se aplique, que tenga mucho humanismo, que mucho compromiso social. Y este es el caso de David. La verdad, me siento muy contento de contar con su apoyo. Estamos destinando los recursos, pero hay veces que se tiene el presupuesto y se tiene el programa, pero no se aplica, no se ejerce el presupuesto, no se avanza, y peor aún, hay veces que ese presupuesto no le llega a la gente, se desvía. No es el caso, afortunadamente, de
nuestro gobierno, donde se cuida el presupuesto público porque es sagrado, es dinero del pueblo y se aplica en beneficio de la gente, y de manera especial en este programa de reconstrucción. Muchas gracias pues a todos los que participan en este programa, a Laura Velázquez, que es la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Muchas gracias al Secretario de Desarrollo Urbano, Román Meyer, que es el que coordina todos los esfuerzos en cuanto a desarrollo urbano, en cuanto a vivienda, en cuanto a uso de suelo. Muchas gracias, Román, también por el apoyo. Muchas gracias a Diego Prieto, que es director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque la reconstrucción no solo tiene que ver con escuelas, con centros de convivencia, con hospitales, no solo tiene que ver con vivienda, tiene que ver mucho con la reconstrucción de templos históricos, el caso de Puebla y de todo el país, y son monumentos históricos, y el INAH nos ayuda mucho. Por eso está aquí con nosotros Diego Prieto, director del INAH, porque se ha avanzado también en la reconstrucción de templos históricos. La vez pasada que estuve en Puebla, fuimos a un templo en Cholula, y ahora mañana también vamos a estar en un templo en Jojutla, Morelos, porque tenemos que reconstruir estos sitios históricos. Yo mucho gusto estar aquí, repito, en Puebla. Siempre he tenido pues admiración por los poblanos, siempre he considerado que es un pueblo bueno, un pueblo trabajador, lleno de cultura. Y si se duda, ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Miren lo que han hecho. Se han ido allá a buscarse la vida, a Nueva York sobre todo, y a otras partes de Estados Unidos, y han salido adelante, porque son luchones, y gente de trabajo, gente de bien. Y ahora, como lo he estado repitiendo, nos están ayudando mucho. Un saludo también a todos los migrantes, a todos nuestros paisanos. Muchas gracias de todo corazón. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente